¿Cómo están? A ver, probemos los audios. Hola, hola. A ver, Sí, ese ya la audio. Sergio, para el Sergio me que se bolsa. ¿Alguien está con el audio interno? Por favor, apáguelo. Jimena, Benjamín, Elizabeth, Mabel, Patricia, José Luis, Inés, enciendan sus cámaras, por favor. This is superior education, ¿no? Estamos en educación superior. Not school, no colegio. Entonces, vamos a trabajar como tiene que ser. Good evening, everybody. Buenas tardes a todos. Good evening. Bienvenidos a una nueva clase de la EGPP, ¿no? Nuestra gloriosa EGPP. Bien. Today I am transmitting, I'm streaming from La Paz, Bolivia. Estoy en La Paz y el frío está de horror, les cuento. No sé cómo estamos de pie todavía y no en la cama, pero bueno, hay que hacer la clase. ¿Cómo está por allá? How's the weather there? ¿Cómo está por allá? Benjamín, Inés, a ver, Mabel, Jimena, cuéntenme. ¿Cómo están los que no están en La Paz? ¿Cómo está el clima por allá? The weather, clima. Hi, Professor. Daniel, a ver cómo está. Oh, the weather is so cold Muy frío. from Potosí. Oh, Potosí. Yes. Okay. At 5 a.m., 10 grades 10 degrees. below zero. Below Oh, zero. 10 bajo cero. Yes. Imagínense Potosí, 10 bajo cero. Sí, incredible, Professor. But the people from Potosí are very warm. Pero la gente es muy amable, muy calurosa de Potosí. Good experiences in Potosí. Thank you, Professor. Okay. Good evening, Professor. Good evening, Inés. A ver. Good evening, classmates. Yes. I am in Sucre and it's cold. The water is cold. También frío. Okay. Cold, yes. All right. Are you in Sucre in the city? In the city, Professor. Okay. Good. What about Jimena? Are you in La Paz? Yes, Professor. Okay, La Paz is very cold. Very Yes. Mabel, what about you? ¿Qué me cuentas tú? Where are you? ¿Dónde estás, Mabel? Good evening, teacher. La Paz. Okay, it's very cold. What part of La Paz are you? ¿Qué parte estás, Mabel? Por el centro. Okay, it's very cold. Frío. Benjamín Camacho, how are you? ¿Dónde estás, Benjamín? Where are you? Buenas noches, profesor, por Camiri. Camiri, Chaco. ¿Cómo está por ahí el clima? How's the weather? 20 grados. 20 okay. grados estamos. En inglés decimos 20 degrees. Degrees, esos son los grados. ¿Ya? 20 degrees Celsius. Muy curioso, en inglés, en realidad el Celsius no es la medida, ¿no? Sino el Fahrenheit. En los Estados Unidos y Canadá se usa el Fahrenheit. Y en Europa y en Latinoamérica usamos el Celsius,
¿no? Esa medida de temperatura. Entonces es bueno siempre aclarar que decimos 20 Celsius, 20 degrees Celsius, porque 20 Fahrenheit es muy, ¿no? Muy diferente, ¿no? La medida. Es importante aclarar eso. Muy bien, Benjamín. Camiri, linda tierra del petróleo, ¿no es cierto? La capital petrolera. Good. A ver, Sergio, how are you? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Estás en tu trabajo o dónde estás? Good evening, professor. Good evening, class. Classmates. Classmates. Yes, professor. Estoy en el hospital. Okay, you are at the hospital. That's why, The por eso hospital. estás with your face mask, ¿no? Con tu barbijo. That's okay. Yes. All right. Mhm. Thank you, Sergio. Paola, how are you? Where are you? ¿Dónde estás? Good evening, professor. Good evening, classmate. Fine, thanks. I am from Cochabamba, professor. Oh, you're in Cochabamba. How's the weather? ¿Cómo está el clima? Cold, frío. Frío. Yes, cold. Cochabamba está ahora frío, ¿no? En la mañana. Estás with your cup of coffee. Con tu Sí. café. Good, 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 good. Muy bien. Well, when we are taking a class, cuando estamos tomando una clase in English, it's very important you to turn on your cameras. Es muy importante prender las cámaras so that we can see face to face, para que podamos vernos. We can talk, podamos hablar, and I can see your reaction, cómo reaccionamos a todos. Es muy importante. No es lo mismo tomar un diplomado, una clase de cualquier otra profesión en línea y tomar una clase de idiomas. Es muy diferente. For example, if you are an economist, si eres economista y tomas, I don't know, macroeconomía, puedes estar con la cámara apagada y se te acepta porque estás haciendo otras cosas, pero estás escuchando. Entiendes todo porque es en tu idioma, pero en idiomas, en inglés, it's very important, muy importante, vernos. ¿Ya? Hello, Isabel. Hello, Hugo. Hugo, ¿cómo está el clima? Where are you? ¿Dónde estás? Hello, professor. I am in Sucre. Sucre, okay. I live How's the in Sucre. weather? It's cold. ¿Está frío? ¿Ya? ¿Es invierno? Yes. Sí, okay. How about you, Isabel? You're in Santa Cruz. Are you in Santa Cruz? Good evening, teacher. No, is living in La Paz. You're in La Paz. Okay, so how do you feel the weather? ¿Cómo sientes el clima? Cold. It's cold. Pero déjenme decirles una cosa, ¿no? Una cosa linda que tenemos los humanos es que nos adaptamos a cualquier clase de clima. Yes. Y el frío que sentimos ahora en La Paz, por ejemplo, es frío, pero es soportable. El invierno en Nueva York, 15 grados o 20 grados bajo cero. That's really cold. Es muy frío. Y si no fuera por la calefacción estaríamos pingüinos, ¿no? Congelados. Así que Yes. agradezcamos que nuestro lindo y hermoso país todavía tiene un clima lindo y soportable, ¿no? Se puede soportar. Bueno, estudiantes, vamos a comenzar la clase de hoy.
Well, today is Monday, lunes, 14, it's June 14, 14 de junio. Primero el mes y después la fecha. It's June 14, 2021, 2021, 2021. And here we are, y aquí estamos, it's 6:27, 6:27. It's 6:27. And we are streaming, estamos en una transmisión virtual. Streaming quiere decir todo lo que no es presencial. Transmisión de datos, de conocimientos, de imagen, de audio, pero de forma virtual. Eso es el streaming, ¿no? Una palabra en inglés que siempre usamos para eso. ¿Cómo va su módulo 3? De los 9 ejercicios, ¿cuántos se han podido mandar a la plataforma? ¿Todavía ninguno? Perdón. Sergio. Sí, profesor. Yo dejé pendiente lo de el examen final porque siempre hay dudas. Si es que nos puede orientar sobre todo ahí. Claro que sí. La clase de hoy día y el miércoles sobre todo. Claro que sí. Bueno, en la lección 4 del módulo 3, porque ahora vamos a comenzar a, ¿no es cierto?, con la última lección. Decíamos que en la lección 4, porque hasta la anterior clase explicamos hasta la lección 3, ahora estamos en el módulo 3, lección 4. ¿No es cierto, Inés? ¿Ok? Sí, profesor. Antes de que me el profesor, esto una consultita. Me surgió esta duda. En el tema de las mascotas, cuando utilizamos los pronombres posesivos, o sea, como yo digo, digamos, por ejemplo, podría decir, my dog, no sé, o sea, su nombre es, ¿se utiliza his o her o es its? En este caso, ¿cuál se utiliza, profesor? Ya. Cuando es una mascota, o sea, nuestra mascota, y es como parte de la familia, tú puedes usar su nombre es, his name is, su nombre es, digamos, a ver, ¿cómo se llama un perrito? Dame un nombre. Mi perrito se llama Doki. Bueno, tengo varios perritos, pero uno de ellos se llama Doki, la otra es hembrita, se llama Tita, pero no sabía si ponerle her, no sé si es apropiado, o tal vez Ya, it's, ¿no? digamos, se llama Dottie, dices. Doki. Doki. K. K and K. ¿Está bien así? No, K and J. J es, ¿no? D-O. D-O-K. K. 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 And J. Ah, no, Doble. no, la Y ahorita se me fue como se dice. Sí, Doki, exactly. Ya. Cuando es parte de la familia, es nuestra mascota, podemos decirle his name is, su nombre es, como si fuera él. ¿Ya? Si fuera hembra, podemos decir her name, y es, ¿cómo se llamaba tu perrita? Tita. Tita. Chi. O si quieres tú, ella es
cortita, no hay problema. Cuando usamos el pronombre it, cuando es una mascota o es un animal que no es nuestro o no lo conocemos, o sea, es ajeno a nosotros, digamos, está en la calle, entonces decimos, it is, ¿no? It is, digamos, nice, es un lindo perrito. That's a nice doggy. Listo. ¿Por qué usamos it? Porque no lo conocemos, es simplemente un animal. ¿Ya? It no es persona. Si nosotros lo consideramos parte de la familia, recién podemos usar o his, o her, o she, o he. ¿Ya? En los demás casos, simplemente it, eso, como un animal o un objeto. ¿Está más claro, Inés? Sí, profesor, muchas gracias. Ahora sí voy a saber cómo Ok. decir el nombre de mis perros. Good. Very good. Bien. Módulo 3, lección 4, y nos encontramos con un título que dice Modal Verbs. Los modal verbs para nosotros son como los verbos auxiliares. O sea, es lo mismo. Modal verbs o auxiliar verbs. ¿Y qué son estos verbos? Son unos verbos, digamos, especiales, ¿ya? Unos verbos especiales. ¿Por qué son especiales? A ver, para encontrarle una definición a estos verbos, primero vamos a hacer una definición para los common verbs. Los verbos comunes que nosotros los hemos ido viendo a través de estas clases son, por ejemplo, play, jugar, ¿no? Learn, aprender, work, trabajar, etcétera, etcétera. Todos estos verbos son los verbos comunes, los que usamos en nuestro lenguaje diario, ¿no es cierto? Comer, jugar, aprender, trabajar, dormir, despertar, descansar, ver, etcétera. Esos son los verbos comunes. Pero existen unos verbos especiales en inglés que se llaman modal verbs. Estos verbos son especiales, ¿por qué? Digamos porque no siguen las mismas reglas que hemos aprendido con estos verbos comunes. O sea, la forma de hacer las preguntas, la negación, la afirmación en presente, pasado y futuro, hay una variación con estos modal verbs, con estos verbos especiales. Por eso son especiales. Modal quiere decir verbo auxiliar o verbo especial. Es lo mismo. Ya nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que el verbo to be, o sea, is un verbo especial, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Porque en su forma de armar las oraciones no es igual que los demás. O sea, yo ya había adelantado que era un verbo especial. Lo mismo que el are, lo mismo que el am, lo mismo que el do, lo mismo que el does. Todos estos son unos verbos especiales.
Entonces, a esta familia de verbos especiales, hoy vamos a agregar 2 que vienen en la lección 4 del módulo 3. Antes de explicar esos verbos, ¿por qué is, are y am son especiales? Porque si comparamos con uno de estos verbos comunes, por ejemplo, do you play tennis? ¿Tú juegas tenis? Uno de estos verbos, como el is, no necesita el do. Simplemente puedes decir, ¿está ella jugando tenis? Entonces, fíjate, ya es especial porque no necesita este auxiliar do. Todos los demás necesitan, pero este no. Por eso es especial is, are o am. Ahora, ¿por qué el do y el das son especiales? Porque cuando tú haces una pregunta, por ejemplo, does he love? Él ama a su familia. ¿Alguien está con el audio abierto? Por favor, siléncienlo. Estamos escuchando todo lo que dicen en su casa. Apaguen, por favor, silencien el audio. ¿Alguien está con ese audio? Apáguenlo, Patricia por favor. Quistes. Hola, hola, Patricia. Hola. ¿Me escuchas, Patricia? Ya desconectó su micrófono, teacher. Ok. Ya. Entonces, por favor, cuiden ese detalle. Cuando yo estoy hablando, haciendo una explicación, silencien, desactiven su audio para que el sonido no nos perjudique. Cuando yo dé el pase para que ustedes puedan participar, ahí pueden activar su audio. ¿Quieres preguntar algo, Inés? Estamos en la explicación. Sí, profesor, por favor. Hay algo que como que no sé, tal vez me confundí. O sea, entonces, ¿son verbos modales el am, is, el do, el does? ¿Son parte de los verbos modales o eso ya no me quedó claro? Te aconsejaría que, está bien, en inglés se llaman modal verbs, pero no lo traduzcas porque modal no nos dice mucho. Preferiría que traduzcas como verbos auxiliares. Y verbos auxiliares significan en la práctica unos verbos especiales, diferentes a los verbos comunes. Partamos de esa definición, Inés. ¿Ya? En inglés se llaman modal verbs, pero en español llamaremos verbos auxiliares. Y verbos auxiliares para nosotros son verbos especiales diferentes a los comunes. Entre los modal verbs o verbos especiales están, por ejemplo, el is, el are y el am. Y te decía, ¿por qué son especiales? Quiero explicarte esto. Porque, por ejemplo, para preguntar no necesitan ni del do ni del das. O sea, rompen la regla del uso del do y del das. Por eso son especiales. ¿Ya? Porque no siguen las reglas comunes de los otros verbos. Ahora, ¿por qué el do y el das son auxiliares, son especiales? Porque, por ejemplo, el das no se traduce en la pregunta, no tiene significado. Entonces, desde ahí tienen características especiales.
El das no tiene significado y cuando digo does he love his family, él ama a su familia. No se traduce el das. Entonces, por estas características que no son iguales que el resto de los verbos, se llaman verbos especiales. En inglés se llaman modal verbs o también se llaman verbos auxiliares. ¿Ya? Ok. Entonces son verbos diferentes a los demás. Dentro de esta familia de verbos que son diferentes a los demás, el módulo nos plantea dos verbos para ver en el módulo 3. Dos verbos especiales que son el could, el verbo could y el verbo would, que se traducen como podría, quisiera o querría. Así se traduce estos dos verbos. El could, si quieren un significado, es como podría. Y el otro, quisiera. Son dos verbos que pertenecen a la familia de los verbos especiales, o sea, los modal verbs, y que se usan, por ejemplo, para hacer solicitudes o peticiones de forma amable. Para eso se utiliza el could y el would. Por ejemplo, yo puedo decir a una persona, could you tell me, ¿podría usted decirme? Could you tell me where is the, a ver, could you tell me where is the city hall? ¿Podría decirme dónde está la alcaldía? Esa palabra city hall quiere decir alcaldía, por ejemplo. Entonces, sirve para hacer una solicitud o una petición, pero de forma muy amable. Could you tell me where is the city hall? O si quieren, could you tell me where the city hall is? Ok, a ver. Ya. Ahora voy a utilizar el otro verbo. Si no quieres utilizar el would, puedes utilizar, o el could, puedes utilizar el would. Puedes utilizar cualquiera de los dos de forma indistinta, no hay problema. Would you tell me? Quisiera usted decirme. Where the city hall is. He puesto la pregunta de forma diferente porque son solo opciones, es lo mismo. Could you tell me where is the city hall? O would you tell me where the city hall is? Es lo mismo. Quiere decir, ¿podría decirme dónde está la alcaldía? ¿O quisiera usted decirme dónde está la alcaldía? A estos verbos could y would se llaman modal verbs, verbos auxiliares. Y les he explicado que verbo auxiliar quiere decir verbo especial. ¿Y por qué se llaman verbos especiales? Porque no son iguales
que los verbos comunes. Enseguida vamos a ver por qué son especiales. Entonces tú puedes con estos verbos hacer solicitudes, peticiones. Adelante, Isabel. Teacher, en la segunda opción en Word hay una is a lo último. ¿Esa es indispensable cuando hablamos de Word? No, 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 no. Decía que es lo mismo. Si quieres, o sea, puedes decir, could you tell me where is the city hall? O si quieres, would you tell me where the city hall is? Son solamente opciones. A ver, si quieres, para Ok. que no confundir, lo vamos a borrar y voy a ponértelo igualito que el otro. En lugar de could, voy a utilizar would. Y voy a poner exactamente lo mismo, para no confundir. Quisiera usted decirme, would you tell me where the or where is the city hall? Ahora está más claro, es lo mismo. Sí. Ya. Thank you. Ok. Ahora decíamos que estos dos verbos sirven para hacer peticiones, solicitudes. Por ejemplo, a ver, de todo el grupo de los 20 cuantos que estamos, a ver, 22, estamos 22. A ver, vamos a hacer peticiones para practicar esto, o solicitudes. Por ejemplo, a ver, vamos a poner... digamos, estamos en una reunión de la oficina y estás en una mesa compartiendo y quieres que te pasen la sal. Puedes pedirle a la otra persona y decirle, ¿podrías tú pasarme la sal? Y como eres educado, le dices, please. Could you pass the salt, please? ¿Podrías pasarme la sal, por favor? Entonces, sirve para hacer peticiones, requerimientos, solicitudes. Ahora voy a utilizar el otro verbo que hemos encontrado en la lección 4. Would. Would you close the window? Quisiera cerrar la ventana, por favor. Ahí está. Could o would para hacer peticiones o solicitudes. De forma amable, ¿no es cierto? A ver, de las estudiantes, por ejemplo, este año han recibido solicitudes de casamiento, les han pedido casarse. Yes, no. A nadie. Isabel, tú eres casada. No, no, pero sí me Pero te pidieron. van a, ¿no es cierto? Un día te van a pedir que te cases. Vamos a poner el ejemplo. Ya me de pidieron, cómo... ya. ¿Ya te han pedido? Ok. Sí. Entonces seguramente tu novio te dijo, would you marry me? ¿Quieres casarte conmigo? ¿No es cierto? Así te digo. Sí. Ahí te das cuenta que el would sirve para eso.
Would you marry me? ¿Quieres casarte? ¿Quisieras casarte conmigo? ¿Querrías casarte conmigo? Para eso sirve. Isabel, ¿quieres preguntar algo? Sí, en los textos que, bueno, ¿qué se llama? Sí, en los textos PDF que nos enviaron en la FPP, el will y el could también se utiliza para le importaría, le gustaría, ¿no? Entonces quisiera preguntar también sobre eso, ¿no? Porque tenemos ejemplos respecto a aquello, ¿no? No Claro. solo en quisiera y podría, ¿no? Ya. Cuando decimos would you mind, eso quiere decir le importaría. Pero si tú te das cuenta, al final es la misma petición. Digamos, would you mind closing? ¿Le importaría cerrar la puerta, por ejemplo? Would you mind closing the door? Sigue siendo una solicitud. En otras palabras, el principio de los verbos could y would se siguen manteniendo. Simplemente le has agregado un verbo. Igual que marry es un verbo, el verbo mind es el verbo importar. Es lo mismo. ¿Le importaría cerrar la puerta? ¿Ok? Ya. Entonces el principio se mantiene. O sea, no es nada, no es otra cosa, no es diferente, ¿no? Ahora, ¿quieres hacer uno más, digamos, con would? A ver. Would you mind? ¿Le importaría a usted, digamos, decirme, telling me, cómo llegar al aeropuerto? Ahí está. ¿Le importaría decirme cómo llegar al aeropuerto? Would you mind telling me how to get to the airport? El principio sigue activo, o sea, es para solicitar, para pedir. Inés, adelante. Sí, profesor. Disculpe, también tengo dudas justamente en esta oración. Ese mind, o sea, también se utiliza, creo, para mente o algo así, como para pensamiento. O sea, eso no tiene nada que Claro, ver. claro. Mind quiere decir mente, si lo tomamos como un sustantivo, ¿no? Como una palabra, pero como verbo significa importar. O sea, tienes que acostumbrarte a que en inglés una palabra puede tener más de un significado, igual que en español. O sea, no tienes que asombrarte de eso. Por ejemplo, en español, Lima, la capital. Lima, la herramienta. Lima, la fruta. ¿No ves? Así que no hay... Paola, adelante. Sí, entonces estos verbos y could están usándose en preguntas. Eso quiere decir que en este caso ya no uso ni el do ni el das, ¿verdad? Porque estos están reemplazando a estos para hacer preguntas. Ya no son, ya sería doble auxiliar, ¿no? O cómo sería, profe. A ver, vamos a poner lo mismo, pero con el do y en el das, ¿ya? Primero que no se puede usar, o sea, el do no es para peticiones. El do es para preguntar, pero por ejemplo, do you like fruit? ¿Te gusta la fruta? Y no es una petición, no es una solicitud, ¿ya? O sea, tiene una función diferente. No es que se puede usar en vez, sino que es otro uso para otra situación. Cuando tú usas el do y el das es diferente. Por ejemplo, do you like fruit? ¿Te gusta la fruta? Es simplemente una pregunta.
que puede tener una opción sí o no, pero no es una solicitud. En cambio, si tú le dices would you like a fruit or fruit, or would you like some fruit? Es diferente. Quisieras, ¿no? Quisieras un poco de fruta o algo de fruta. O sea, no es necesario, no es igual, es diferente el uso. Cuando dices do you like, simplemente te gusta, ves televisión, vives en esta ciudad, no es una petición, no es una solicitud. Entonces, cuando te dicen would y could es para solicitudes, te dan dando una opción linda. Por ejemplo, con could. Could you, ¿podrías tú enseñarme? Could you teach me English? ¿Cómo podrías decir eso con el do? Es diferente. No hay posible opción. ¿Podrías enseñarme inglés? Es una solicitud, una petición, que no se puede hacer con el do. O sea, no hay reemplazo, no es posible. Son dos cosas totalmente diferentes. Revisando los documentos que están en plataforma, ¿alguien tiene una duda? Ok, Andrea, good evening. Good evening, profesor. Quería aclarar solamente del video justamente de este módulo nos muestra que nos pone de could, que viene de can, de puedes, nos ponen en el video. Y luego nos dice que would, que viene de will, querrías, algo así, ¿no? Entonces, ¿está con ese contexto, profesor? Esa era mi duda. Ya. Cuando te dice eso el texto, no quiere decir que es igual, para empezar. No es igual. Lo que quiere decir es, te está explicando de dónde sale, de dónde viene. Entonces, si tú quieres una explicación, te está diciendo, del verbo can, de ese verbo surge el verbo could. Y del verbo will, que hemos aprendido, que es el futuro, de ese verbo sale el verbo would. Simplemente está explicando el origen. No quiere decir que hay una igualdad ni una equivalencia. No, son verbos que tienen diferente uso y se usa para diferentes cosas. Simplemente lo que te explica es de dónde viene y de dónde sale. Nada más. Porque el can tiene un uso y nosotros hemos visto cuál es el uso, ¿no?, del can. Si ustedes quieren recordar, el can usamos para hablar de habilidades. Por ejemplo, yo sé, I can drive a truck. Yo sé manejar un camión. Esa es una habilidad. Para eso sirve el can. Ahora, cuando te dice esto, quiere decir que el could, tanto el can es un auxiliar, es un modal verb, como el could. Ambos son de la familia de los auxiliares. Aquí solamente explica que todos estos son familia, pero no quiere decir que los dos sean iguales ni que los dos se usan para cosas similares. En cambio, could sirve para peticiones. Could
Por ejemplo, could you tell me? ¿Podrías decirme? What is the time? ¿Podrías decirme qué hora es? Petición, solicitud. Cuando yo uso el will, hemos aprendido que el will es para hablar de proyectos o planes a futuro. Por ejemplo, I will see, yo veré the football match. Yo veré el partido de fútbol. Estoy hablando en futuro. El will es para hablar en futuro. Pero el would sirve para hacer solicitudes. Would you buy? Quisieras, querrías comprar. Would you buy some, digamos, some vegetables for me? ¿Querrías comprar algo de verdura para mí? Diferente. Entonces, cuando en la plataforma nos dicen que can, could, will y would, lo que nos quiere decir por qué están juntos, porque hay una relación, porque todos estos son verbos auxiliares. Son modal verbs, o sea, verbos especiales. Todos ellos. Y hemos explicado ya varias veces que los verbos especiales son diferentes a los verbos comunes. Primero Inés y después Isabel. Profesor, yo tengo esta duda de cuando en esta oración nos pone I can drive nos dijo en la clase que cuando hay dos verbos juntos tenemos que poner el to. Entonces mi pregunta es, en estos casos de cuando yo utilizo I can, ¿no es necesario poner el to? O sea, antes de poner el otro verbo, esa es mi duda, profesor. Ahí en la misma pregunta está la respuesta. Can es un verbo auxiliar, ¿no es cierto? Pero drive es un verbo común. Si fueran dos verbos comunes, yo te expliqué que hay que poner el to. Pero como uno es auxiliar y el otro es común, no existe ese verbo. Ahí está, porque uno es diferente al otro, porque uno es especial y el otro es común. Tú misma has dado con la respuesta. Muy buena pregunta. Adelante, Isabel. Teacher, también en la plataforma nos habla del should, el debería, ¿no? Entonces quisiera que nos dé más ejemplos. Aquí utiliza un ejemplo de deberías ir al doctor, porque ahorita la mayoría de los ejemplos son en preguntas, ¿no? Y quisiera que hagamos más acerca de afirmaciones, pero que también son peticiones, sugerencias, porque ese deberías ir al doctor es como una sugerencia, ¿no? Exacto. El should, el verbo que nombra Isabel, también es de la familia de los verbos especiales. Por ejemplo, yo puedo decirte, tú deberías, you should go to the doctor. Imagina que trabajamos juntos en la oficina y yo te veo tosiendo por ya un tiempo. Tú deberías ir al doctor. El should también es un verbo auxiliar, pertenece a la familia de los auxiliares y significa deberías. Tú deberías ir al doctor. Ahora, si quieres, podemos ponerlo en pregunta y decir, should I go to the doctor?
Supongamos que yo te recomiendo ir al doctor y tú le dices a tu mejor amiga, should I go to the doctor? ¿Debería ir al doctor? ¿Me ves tan mal como para ir al doctor? Should también es un verbo auxiliar, Isabel, es de la misma familia y significa debería. Okay. Andrea. Profesor, sobre could y would, entonces, tenía mi duda justamente porque entonces, en todo caso, como son modal verbs, no significa, o sea, como can, may, might, si bien tienen su mismo significado del poder, pero está en un contexto más formal el could, o sea, Ok. ¿no A ven? ver, a Porque ver, a ver, ya. es mi duda, porque can es poder también, ¿no? Pero es más informal, si no me equivoco, no sé, no me acuerdo muy. No, no, A no, ver, no, no. A ver, vamos para empezar, vamos a lo que nos ha comentado Andrea. Todos los verbos pertenecen a esta familia que se llama los modal verbs. Todos pertenecen a esta familia. Yo les acabo de explicar que los modal verbs son verbos especiales. Verbos especiales que no tienen las mismas características de los verbos comunes. En la familia de los modal verbs están el is, están el am, están el are, está el can, está el could, está el should, está el would. Todos estos verbos pertenecen a la familia de los modal verbs. Ahora, no es que uno se usa en reemplazo del otro. Cada uno tiene una función específica. Obviamente, cuando yo te enseño el inglés correcto, ¿no? ¿Qué es lo que yo te estoy enseñando? Gramática quiere decir la regla exacta, precisa. Y en gramática, cada uno de estos verbos tiene una función especial. Entonces, yo te estoy enseñando cómo tiene que ser. El can, para hablar de las habilidades, se usa para eso. Por ejemplo, ella sabe nadar. Esa es una habilidad. En cambio, el could es para una solicitud. Could we play? ¿Podríamos jugar voleibol? Solicitud. El should, sugerencia. Por ejemplo, should we hear? Should we listen? Deberíamos escuchar canciones en inglés. Y el would también peticiones. Would you help me? ¿Querrías ayudarme con este ejercicio? Entonces, cada verbo tiene un uso.
¿Ya? A ver, les voy a explicar, es como tenemos la cuchara, ¿no ve? La cuchara, o sea, el spoon. Tenemos el tenedor, el fork, y tenemos el cuchillo, que es the knife. Podríamos comer con la cuchara, pero también podríamos comer con el tenedor. Y si no hay, hasta con el cuchillo, pinchando. Pero no es lo correcto, ¿no es cierto? La cuchara es para un tipo de alimentos, el tenedor y es para... O sea, cada uno tiene su función. Lo mismo pasa con inglés. Cada verbo tiene su función. Ahora voy puntual a lo que comentaba su compañera Andrea. En lugar de decir, podríamos jugar voleibol, me avivo, me hago el listo y digo, podemos jugar voleibol. Y sí me van a entender, ¿no es cierto? Pero no es lo correcto. Una cosa es lo posible, pero no es lo correcto. ¿Podríamos jugar voleibol? ¿Podemos jugar voleibol? Alguna gente va a hablar así, pero no es lo correcto. Entonces, cuando me decía, uno puede ser considerado formal y el otro informal, no es la respuesta. La respuesta es, ¿se puede usar? ¿Es posible? Sí se puede usar. ¿Es correcto? No es correcto porque cada verbo tiene su función. Es por eso que no he explicado de esta forma, no les he explicado que esto es posible usar de esta forma. Seguramente lo vamos a ver en películas, seguramente pueden verlo en conversaciones, pero yo les estoy explicando que no es lo correcto. Que puede darse, pero no es lo correcto. Cada verbo tiene su función específica. El can es específico para hablar de las habilidades y el could es específico para hablar de solicitudes. Ok. Adelante, Inés. Sí, profesor, disculpe, en ese sentido me surge esta duda. O sea, si digamos nosotros preguntamos, ¿could we play volleyball? Entonces, si se trata de responder con habilidades, se puede responder, yes, we can, o no se puede utilizar we can volleyball si voy a hablar de una habilidad. Es que cuando te dice podríamos jugar voleibol, Ajá. no está hablando de una habilidad, ¿no? Te está hablando de una posibilidad, o sea, te está diciendo, es una solicitud. ¿Podríamos jugar voleibol en vez de básquetbol, en vez de fútbol? No está hablando de tu habilidad. Entonces, lo correcto sería que tú contestaras con sí, ¿no? Yes, we could play volleyball. Ahora, cuando te dice, can we play volleyball? Can you play? Fíjate que es distinto el significado. Cuando alguien te dice, can you play volleyball? Te está diciendo, tienes la habilidad. ¿Sabes tú jugar voleibol? Que es diferente a, ¿podrías jugar voleibol? O sea, podrías si tienes tiempo, si has dejado ya tus actividades, que es diferente, sabes, tienes la habilidad para jugar. Ahora se dan cuenta por qué es diferente y no podemos mezclar. ¿Está bien, Inés? ¿Más claro?
Sí, profesor, ahora sí más claro. Ahora sí más claro, gracias. Thank you. Ya. ¿Sobre esto hay algo más o pasamos? A ver, un comentario. Cuando nosotros aprendemos gramática, gramática, ¿qué quiere decir? Las reglas. Y las reglas son eso, o sea, es lo establecido, es algo que nosotros no podemos cambiar. ¿Ya? Y cuando yo como su profesor estoy enseñándole, les estoy enseñando lo que es correcto, lo que ustedes tienen que saber. Ahora, aparte de eso, si es que ustedes ven otros ejemplos, etcétera, es como en español. Hay, hay, hay personas que manejan muy bien el idioma y otras que igual no lo manejamos bien, pero igual se escucha, igual lo dejamos pasar y no hay problema. Pero la regla es esa. Ok, bien. Entonces, con esa explicación de los verbos auxiliares, y por si acaso, el resto de los verbos auxiliares los vamos a ir viendo en los siguientes módulos. No acaban acá. En cada módulo nos pone 2 o 3 verbos especiales para que los vayamos aprendiendo de a poquito. El resto los vamos a ver en los otros módulos. Más bien algo que me parece que es muy importante con respecto a los verbos auxiliares. A ver, vamos a hacer una estructuración. ¿Cómo se arman los verbos auxiliares? Ya hemos dicho que am, que is, que are, que can, que could, que would y que should son verbos auxiliares. Hasta ahora, estos son los verbos que hemos visto y hemos aprendido como auxiliares. Pero como todos pertenecen a la misma familia, quiere decir que también se arman, se estructuran todos de la misma forma. Por ejemplo, ella es una enfermera. She's a nurse. ¿Se acuerdan el verbo is? Para preguntar, is she a nurse? Es ella enfermera. Y para negar, she's not a nurse. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Ahora, voy a usar cualquier otro ejemplo, cualquier otro de estos verbos. Digamos should. Should. We should. Nosotros deberíamos, a ver qué. We should sing more. Deberíamos cantar más. Pregunta. Should we sing more? ¿Te das cuenta? El procedimiento es exactamente el mismo con todos los auxiliares. No es cierto, solo cambio de lugar. She is y she. We should we. Y para negar, we should not sing more.
Ahora se dan cuenta por qué todos pertenecen a la misma familia, porque todos tienen el mismo procedimiento para armar sus oraciones. No son como los verbos comunes que necesitan do y does, ni will, ni did. Y no necesitan porque estos son verbos especiales, no son verbos comunes. Ahora lo mismo, si quieren puedo hacer con otro, el can. Y puedo decir que él sabe, she can do aerobics. Él sabe hacer los aeróbicos, sabe practicar. Pregunta, solo cambio de lugar. Can he do aerobics? Y negación, he can not do aerobics. Todos siguen el mismo procedimiento. Ya que estamos con el would. They would play. Ellos quisieran tocar the drums, la batería. Pregunta. Would they play the drums? Quisieran tocar la batería. Si quieres negar, they would not play the drums. Ellos no quieren tocar la batería. Así es como armamos las oraciones con los verbos auxiliares. Y como todos pertenecen a la misma familia, todos se arman de la misma forma. ¿Understood? ¿Se entiende? Adelante, Andrea. Profesor, nos va a disculpar como entré un poco tarde. No sé si han llevado esto lo de modal verbs del tema 3, que estamos justamente, como estamos en el tema 4, nos pone el can, must y should. No sé si del must nos podría dar algunas oraciones, profesor, por favor. ¿El must en qué lección está? En el 3.3, en la gramática 3.3. Ya. El must es otro verbo auxiliar. Pertenece a la misma familia. Pero el must sirve para hablar de obligación. Por ejemplo, ustedes deben. Cuando digo obligación es sí o sí. You must watch. Ustedes deben ver los videos. You must watch the videos. ¿Te das cuenta? Tiene otro uso. El must es imperativo, o sea, sí o sí tienes que hacer. Es orden. Deben ustedes. Must you watch the videos? Misma estructura, misma forma de armar la pregunta. Y vamos con la negación. You must not watch the videos.
Ahí está, es lo mismo. Sigue siendo parte de la misma familia. ¿Ok? Lo que les aconsejo es que tomen en cuenta las definiciones que yo voy dando. ¿Para qué usamos cada verbo? No usen indistintamente. Cada uno tiene su función. Así como les explicaba, puedes comer con la cuchara la sopa y si quieres puedes comer el segundo plato, pero no es lo correcto, ¿no es cierto? Cuchara para la sopa y tenedor y cuchillo para el segundo plato. Lo mismo es, en estos verbos puedes usar o se podría usar el can como el could, el would como el will, como te dice y te sugiere pero no es lo correcto. Cada verbo tiene un uso, no se puede mezclar. ¿Ya? Eso es lo correcto, ese es el inglés correcto. Profesor, entonces, el can sería para habilidad, para lo que yo pueda Sí, hacer, no lo ¿verdad? uses para nada más. Ya. El could sería para una posibilidad, como acá, Para posibilidad, una opciones, posibilidad o ¿no? para una petición o para una pregunta. Ah, ya. Y para pedir o dar permiso es también could. No, O sea, otro verbo auxiliar que lo vamos a ver en otro modo. Ah, ya, ya. Por Ya, eso ya. te digo que es diferente. ¿Ya? Ya, Cada verbo tiene un uso exclusivo. Y por eso es lo lindo, cuando tú sabes usar cada verbo en su forma perfecta, tu inglés sale bonito, lindo. La gente te admira, dice, esta persona sí sabe hablar inglés. Cuando le metes cualquiera en reemplazo de cualquier cosa, entonces se entiende igual, pero ya no te califica muy bien, ¿entiendes? Ya. ¿Cómo van los preparativos para su disertación? Esta es la tercera disertación y obviamente tiene que estar mejor que la primera y la segunda, ¿cierto? Ya han armado sus grupos, ya tienen con quién trabajar, todos. No dejen para el último día, ¿no? Tienen que ir trabajando cada día, practicando. A ver, si ya tenemos las líneas, el borrador, a ver, practiquemos. Te llamo por WhatsApp, a ver, hagamos ya hasta que le salga natural, hasta que salga sin necesidad de traducir ni de leer. Cuando logran hacer el ejercicio sin leer ni traducir, está bien. Cuando sale de forma natural. Quiero que ojeen los que tienen el físico y los que no entren a la plataforma. Hay un formulario, ¿no es cierto?, de cómo llenar datos personales. No dice cuál es tu nombre, tu número de pasaporte. A ver, entren a esa página en físico o virtual y vamos a hacer una práctica. Ustedes se van a preguntar a mí para ver cómo es que se responde a eso. Inés. Profesor, disculpe, antes de que continúe, tenía una duda respecto a, a los ejercicios que nos dan en la plataforma. Mi pregunta es esta. Hay una pregunta que dice The Immigration Officers y hay un espacio y Your Passport. Mi consulta es cuando, digamos, o sea, nos ha enseñado usted que para cuando hablamos de la tercera persona del singular, le añadimos ese al verbo, ¿verdad? Ahora, en este caso, como nos habla de Immigration Officer, entonces la respuesta, yo la primera opción le puse want solamente, sin el S. Pero ahora, o sea, en la respuesta, o sea, lo volví a hacer y me sale que la correcta es con S. Mi consulta es, digamos, si se habla de algún oficio, es decir, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De nurse, yo qué sé, travels, no sé, travels Spain, digamos, o sea, tiene que llevar S. Esa es mi consulta, A profesor. ver, cuando decimos Immigration Officer, o es él o es ella. Cuando dice Immigration Officer es el encargado, ¿no?, de tomar los datos de inmigración.
sea joven, mayor, siempre va a ser o él o ella. Y si es él o ella, siempre el verbo va a terminar en ese. Si dice nurse, o es enfermero o es enfermera, pero es él o ella, igual va a terminar en ese. La única forma posible que no termine en ese es cuando es plural. Por ejemplo, si dice immigration officers, quiere decir que son ellos. Entonces es they. Y they no lleva eso. ¿Tienes? Ok. Ya. Muchas gracias, Bien. profesor. Ahora sí. Ok, vamos con el formulario. Quiero que me hagan las preguntas. Por ejemplo, a ver, supongan que ustedes son los que me hacen la interrogación para hacer yo mi pasaporte. Me dicen tu nombre, tu apellido, tu número de pasaporte, cuándo ha sido expedido, etcétera. Y así vamos a practicar. Adelante, ¿quién lo va a hacer? Supongamos que ustedes son los que me preguntan. ¿O quieren que yo empiece? A ver, a Paola. Ok, supongamos que yo soy ¿no? Estoy haciendo tu registro de datos y te digo, ok, what's your first name? Paola Rebeca. No, solo te pregunté por el nombre de pila. Paola. Ya, Paola. Otra vez, no, ya, ok. What's your first name? Paola. Paola. What's your middle name? Rebeca. What are your last names? Otra vez, por favor. What are your last names? Tus apellidos. Meneses. Meneses y Kisi. Okay. Where are you from, Paola? Cochabamba. How old are you? 39, mi edad. I am. I am 39. 39. 39. What's your marital status? Married, casada. Yes, married. Married. Okay. Sex? Female. Algo así. Female. Sí. Sí. Okay. What's your passport number? 15 2 9 0 1 3. Okay. Issued, expedido. En Cochabamba. In Cochabamba. Expired, cuando expira. 2021 November 14 day. Okay. A ver, what's your identification card? Perdón, Número de otra vez. carnet. Identification card number. 15 9 3 9 009. Ok. A eso me refiero. Ahora ustedes hagan, ¿quién quiere hacerme las preguntas para que puedan practicar conmigo? ¿Quién tiene el formulario a mano? ¿Me pueden hacer las preguntas? Profesor, yo tengo una duda respecto al formulario. Profesor. Adelante. Sí, perdón. Profesor, en el formulario dice last name. Entonces, cuando si nos preguntaran what is your last name, o sea, se refiere a que solamente tenemos que dar un apellido porque aquí están los dos, porque usted cuando nos dio la clase nos puso last names. Esa es mi pregunta. O Claro, sea, si me depende dicen cómo solo last name. Last name es un apellido. Solamente uno, entonces. Ahora, si me Claro. dicen last names, entonces las dos. Ah, ya. Genial. Okay. Esa era mi consulta, profesor. Gracias. Okay.
Bueno, ¿alguien va a hacer la pregunta para practicar o ya tienen practicado? Yo unas cuantas capaz, unas dos, luego A ver, adelante. what's your first name? My first name is Gonzalo. What is your last name? My last name is Velázquez. What is your sex? Oh, my sex, I am a male. How old are you? I am 47 years old. What is date of birth? Okay, my date of birth is July 27. What is your passport number? Okay, my passport number is 23 22 7103. It is issued in? It was issued in La Paz on June 6, 2019. What is your marital status? Okay, my marital status, I am divorced. What is your nationality? I am Bolivian. And your address? My address is 1548 Villalobos Street. What is your email? Okay, my email address is IDA348DO@gmail.com. Okay, thank you. Okay, you're welcome. No se olviden que cuando hagan la práctica del miércoles, tiene que haber esta clase de preguntas, ¿no es cierto? Donde tiene que entrar datos, ¿no? Todo lo que hemos practicado. ¿Qué más? A ver, ¿quiere practicar alguien más? ¿Más preguntas? Yo tengo otra consulta, profesor, perdón. Aquí, por ejemplo, en el formulario que nos dio, dice other guests, ¿no? Dice spouses, o sea, eso se utiliza indiferentemente si es, o sea, si es esposo o es esposa, wife o husband, Sí. digamos. Cuando dices wife, es específicamente esposa, femenino. Husband es esposo, o sea, masculino. Pero cuando alguien te dice o lees spouse, es indiferente, te está diciendo esposo o esposa. Es como genérico. Entonces la pregunta para eso podría ser, what is the name of your spouse, digamos? Yes. Tú puedes decir, si eres mujer, My spouse. Carlos, si eres mujer, ¿no? Si eres hombre, puedes decir Jane, etc. Thanks, professor. Okay. Welcome. Es un genérico. Cuando han tenido que realizar los ejercicios del 1 al 9, los que ya han mandado, ¿han tenido dificultad con alguno o duda? Adelante, Andrea. Profesor, quería hacerle las preguntas, ¿puedo? Adelante, adelante. What's your name? My name is Gonzalo. What's your last name? My last name is Velázquez. Can you spell your last name? Yes, of course. It's Velasquez. Thanks. When is your birthday? My birthday is on July 27. Yeah. Where are you? I am from La Paz, Bolivia. What is your identity card number? Okay, my identification card number is
31, 26, 0314 La Paz, Bolivia. What is your address? My address is Villalobos Street, 1538. What do you do? I'm a professor. Where do you work? I work at EGPP in La Paz, Bolivia, and I am a professor at Udavor University. Oh, yes. What is your boss name? My boss name at EGPP or at the university? Do you enjoy your job? Oh, yes, I enjoy my job. I like working with students, teaching English. Are you married? No, right now I'm not married. I'm single. Oh, thank you. Thanks, Okay, profesor. you're welcome. Eso, ¿cierto? Ahora no se olviden que también hay unas conversaciones en el hotel. Han leído cuando le dice, puedo, ¿no? ¿Tiene usted una habitación? ¿Quiere usted un single bed, una cama, ¿no? Simple o double bed o una doble? Todas esas líneas, todo ese texto tienen que poner en práctica. Pueden armar una linda conversación con ellos. A ver, Inés, ¿qué querías decirme? Perdón, profesor, me surgió una duda. Veo el formulario y creo que, supongo que, o sea, esta pregunta de que le hice, what's your sex, o sea, es inapropiada, ¿verdad? No se puede preguntar, ¿verdad? O sea, o se puede preguntar en algún caso cuando yo sospecho que puede ser mujer, digamos, por así decirlo. No, es muy Esa duda me necesaria. surgió. Porque de pronto, ¿qué Ya. tal si no es, claro, no es, digamos, presencial la entrevista? Quizá te mandan el formulario. Ya. Pero para preguntar, entonces, yo pienso que O sea, es ¿es apropiado? protocolo, es protocolo. Así, Ya, profesor. así, no es lo mismo. Ya, Es profesor, un gracias. Me protocolo y hay surgió que la duda. seguirlo. Ya, perfecto, profesor, gracias. Por ejemplo, Profesor, una consulta. Dime, Andrea. Siga, profe, veo. Decía que es necesario y es un protocolo. Así, digamos, tú veas una persona. A ver, pongamos que ves una persona que está vestida como mujer, pero tú ves que es un varón. Puede ser una persona trans. Entonces tú no puedes definir ni juzgar de acuerdo a lo que tú veas. Tú le tienes que decir sex y la persona te va a decir cómo se identifica. Y eso es muy importante, especialmente en las instituciones públicas, porque hasta puedes correr el peligro de que te puedan acusar de algo si no haces esa valoración, ¿no? Es un protocolo preguntar en otras palabras. Perdón, ¿no sería género? Porque eso sería diferente, ¿no? El sexo puede ser netamente biológico y lo que veamos de la persona y cómo se identifica sería género. Entonces ya no preguntamos el sexo, sino cuál es su identidad de género, ¿no? Claro, lo que estamos preguntando es, digamos, lo que hemos visto en el formulario. Pero, a ver, voy a compartir para explicar lo que dice Isabel. Y voy a borrar un poco, hacer un espacio. Si nosotros queremos preguntar el género, entonces, esto en inglés se dice gender. Habría que adicionar eso más. Ese es el género, Isabel. Sí, porque precisamente esa es mi área, entonces en mi institución sí se pregunta el tema de género, ¿no? Por eso también creo que es importante diferenciar. Claro, tu aporte es muy significativo, entonces podríamos agregar al formulario eso. Adelante, Andrea.
Profesor, tengo dos dudas. La primera ya me la acaba de solucionar. Justamente era que era más, un poquito más, mejor visto. What is your gender? ¿Cuál es tu sexo? Esa era mi Claro. duda, pero ya me la resolvieron. Y la segunda era, profesor, no sé, ¿me podría aclarar, por favor? No me acuerdo el tiempo que tiene que durar nuestra presentación el día miércoles. Sí, ¿Cuánto sí, es sí. el, por Tiene que favor? durar 5 minutos, eso establecido, pero si alguien puede hacer 6 o 7, mejor. O sea, lo que no estaría bien que sea 30 segundos o un minuto, ¿no? Porque tienen que exigirse. Por eso se les ha dado un buen tiempo para que preparen y tiene que. En el ejemplo, en la plataforma tienen 2 o 3 conversaciones, entonces hay suficiente texto para sacar de ahí y además ustedes agregar. No se olviden que la iniciativa propia es muy importante en cualquier curso que ustedes tomen. La iniciativa se califica muy bien. O sea, aparte de ustedes, tienen la capacidad de ustedes ya de dominar los tiempos. Pueden hacer preguntas en presente, pueden hacer en pasado, en futuro. Con el verbo to be pueden hacer muchas preguntas personales que no están en el formulario necesariamente, pero ustedes pueden crear. En otras palabras, mínimo 5, Andrea. ¿Ya? Eh, ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es como una pared, ¿no? Hemos aprendido los tiempos gramaticales, después adjetivos, después preguntas, y así vamos a ir elaborando un muro. Cada vez le vamos a ir agregando más datos y al final del curso ustedes van a ser capaces de hablar de diferentes cosas y una mayor cantidad de tiempo. El examen final van a ser de 10 a 15 minutos que tienen que trabajar en grupos de 3. El momento que eres capaz de sostener una conversación por 10 minutos sobre temas de uso general, hablar de ti en diferentes tiempos, hablar de tus datos personales, hablar de lo que quieres, todo eso significa nivel básico, curso básico, ¿ya? Alguna vez hemos debido leer en algún requerimiento de empleo, se requiere inglés nivel básico, o nivel elemental, o nivel 1 y 2, que es el básico. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tú tienes que ser capaz de hablar y de entender y de razonar en los siguientes o en las siguientes áreas. Información personal tuya, información general de datos, ser capaz de comunicarte en los tiempos presente, pasado y futuro en líneas generales. Significa ser capaz de pedir, solicitar compras, de pedir información, de pedir direcciones, de, por ejemplo, solicitar pasajes, información por teléfono, todas esas habilidades básicas, tanto de forma oral y escrita, cuando tú eres capaz de hacer eso, significa que has logrado o que tienes un nivel básico de inglés. Ahora, ¿qué significa un nivel intermedio? Es muy importante que sepa. En el nivel intermedio quiere decir que tú ya tienes que ser capaz, ya no solo hablar de todas estas cosas del básico, sino hablar de cualquier otro tema, ¿ya? Hablamos de deporte, hablamos de economía, de política, etcétera, pero todavía de forma pausada. Eso quiere decir nivel intermedio. Ya eres capaz de comunicarte sobre cualquier tema que quieras, pero todavía de forma pausada. ¿Y qué significa el nivel avanzado? Que eres capaz de comunicarte y de hablar de cualquier tema, pero ya de forma fluida.
Eso quiere decir nivel avanzado. ¿Entiende? Entonces, ahí están los tres niveles que se manejan internacionalmente en el mundo en cuestión de los idiomas. Adelante, Inés, que te doy la palabra. Sí, una consultita más, profesor, es respecto al examen. Va a ser el mismo procedimiento de la vez pasada, es decir, primero los voluntarios, luego, o sea, luego lo hacemos, o usted va a decir tal, tal. Esa era mi consulta, profesor. Cuando yo digo voluntarios es porque nadie tendría que hacer las cosas por obligación, ¿no es cierto? Cuando yo tengo o me voy obligado a decir, a ver, tú Sergio, tú Yolanda, tú Marita, etcétera, eso no debería pasar porque es como un interrogatorio, o sea, cuando te obligan a la fuerza a hablar. Lo correcto sería que todos estuvieran preparados para intervenir en cualquier momento y el momento que yo digo, ok, vamos a comenzar el ejercicio, directamente 1, 2, 3 manos y empiezan. ¿Ya? Todos tienen que estar preparados para hacer su ejercicio. O sea, el hablar tiene que convertirse en un gusto, en un placer, no en un castigo, no en un examen. ¿Ya? Eso de examen y de evaluación hay que quitar. En el mundo actual, en lo moderno, se van a ir eliminando esos conceptos de examen y de calificación. Va a ir desapareciendo porque la gente tiene que aprender que lo que nosotros llamamos evaluación es nada más el resultado y el fruto que han alcanzado sus capacidades, sus habilidades. Y eso tiene que demostrarse como un avance. Eso tiene que mostrarse como una satisfacción de haber logrado un propósito. Y cuando lleguemos a aceptar ese concepto, cuando nos piden hacer una demostración de las habilidades adquiridas, cada uno lo va a hacer pues feliz, sin necesidad de que le obliguen y demostrando y divirtiéndose, que es lo más importante. A eso tenemos que llegar. Ya, ¿algo más? ¿Alguna duda con respecto a la evaluación del día miércoles? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les sugiero, por favor, que en el transcurso de esta noche y mañana vayan completando los 9 ejercicios de la plataforma, porque ya tienen toda la información para completar. Y quizá, eso ya es una opción, dejen el examen final para el día miércoles. Tal vez haganlo en la mañana cuando ya alcancen un poco más de práctica en todos los ejercicios que hayamos hecho, o tal vez el día lunes después del examen, que lo vamos a hacer de forma hablada, tengan como que más elementos y armas para hacer la evaluación final, ¿no? Pero les aconsejo que los ejercicios ya estén terminados hasta el miércoles. Y si van a dejar la evaluación para el miércoles, que sea solamente eso, ¿no? Para que a partir de las 8 se tomen media hora en hacer el examen final y con eso despachan ya el módulo. Los ejercicios de audición que les mando, o sea, las canciones, son parte del contenido que tenemos para este curso. Por favor, escuchen, practiquen, canten. Eso les va a ayudar enormemente. En el módulo anterior al examen final, nosotros vamos a hacer un streaming karaoke, ¿ya? Vamos a hacer que cada uno de los estudiantes escoja una canción, la que más le agrade, la que más vaya con su voz, con su tono, la que más disfrute haciendo,
y vamos a divertirnos haciendo un karaoke. ¿Por qué? Porque eso nos va a mostrar cómo está nuestra capacidad de pronunciar las palabras correctamente. Ya les he explicado que la pronunciación se aprende por repetición y por memorización y no por un análisis de cómo se escribe, ¿no? Porque eso no es correcto. El preguntarse y decir cómo suena la A en inglés, la I, eso no es correcto porque no es efectivo y no hay ninguna regla que nos diga que así debe ser. Y la explicación es simple. El inglés no es un idioma que se ha quedado en la pureza de los orígenes. Es un idioma que constantemente va evolucionando. ¿Por qué? Porque es universal. Por ejemplo, la palabra restaurant no es del inglés, es del francés, pero ha sido asimilada por el inglés. Entonces, ¿quién puede discutir cuál es la pronunciación correcta? ¿Es restaurant, como los franceses dicen, o es restaurant, como se dice en inglés, o de pronto un latino te va a decir restaurant? No hay una definición exacta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar modelos de pronunciación y vamos a seguir esos modelos de pronunciación y esos están dados en la plataforma. Si tú ves los videos, si ves la pronunciación y escuchas, si tú escuchas a tu docente, si tú escuchas las canciones, vas a asimilar la pronunciación. Ok, estudiantes, es una noche fría y espero que se abriguen todos. Si no hay ninguna pregunta, vamos a despedir, ¿ya? Les mando hugs. Hugs quiere decir abrazo. Hugs. H-U-G-S, hugs. Unos abrazos y que tengan un lindo resto de jornada y nos vemos el día miércoles. Miércoles para despejar algunas cositas, dudas y todavía queda pendiente y comenzamos con la evaluación. Que les vaya bien, un gusto, goodbye, bye everybody, chao a todos. Good night. Bye. Good night, Good good night class, Bye, profesor. good night, Good night, profesor. Profesor. good night.